Muy buenas noches a todos. El debate, la confrontación de ideas representa probablemente la esencia de un proceso electoral como es el que estamos viviendo y que culmina el domingo. Esta noche los ciudadanos de toda Canarias tienen la oportunidad de escuchar a los candidatos a la presidencia, a los partidos con representación actualmente en el Parlamento Canario, conocer cuáles son sus planes para Canarias, qué problemas ven prioritarios y cuáles son sus recetas para resolverlos. Lo van a hacer juntos, en un mismo espacio, en esta casa que es la casa de todos ustedes, la Televisión Canaria. Comienza aquí el debate electoral 2015. Cinco candidatos que paso a presentarles inmediatamente. Está con nosotros Australia Navarro del Partido Popular. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Fernando Clavijo, candidato de Coalición Canaria. Buenas noches. Muy buenas noches. Patricia Hernández, en representación del Partido Socialista. Muy buenas noches. Está con nosotros también Román Rodríguez, representante de Nueva Canaria. Buenas noches. Buenas noches. Ignacio González, representante de la Coalición Unidos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos, siéntanse de verdad como en su casa. Este es un espacio para todos. Ustedes se han dado unas reglas para regir este debate, un turno inicial, tendrán un turno inicial los participantes, han establecido pues esas reglas de intervención para transmitir las ideas, los proyectos, las ideas principales con un tiempo limitado y una propuesta temática que hemos dividido, así está pactado, en 3 bloques temáticos. Para cada bloque tendrán ustedes 3 minutos, cada uno de ustedes, que además tendrán también un minuto adicional de réplica al finalizar cada uno de estos bloques. 2 minutos más al inicio, con ello iremos enseguida, y 2 minutos en la despedida. Para que puedan administrar su tiempo, hay unos cronómetros habilitados aquí en el plató. Créanme que un servidor se encargará de recordarles a ustedes que estos cronómetros van rodando en caso de que sea necesario. Invitados, ya los tenemos en su lugar, en la mesa, cronómetros a 0. Vamos a comenzar con la primera intervención inicial, que según un sorteo que hemos hecho previamente, antes de empezar este debate, le corresponde al candidato de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Pues de nuevo buenas noches. La gente que nos ve, que nos escucha e incluso los que no van a estar con nosotros esta noche saben porque sufren la peor crisis que hayamos vivido a lo largo de nuestra historia. En estos 40 años de democracia nunca tuvimos tanta miseria, tanto paro, tantos malos servicios públicos. Ha sido una crisis terrible. Sabemos que había otro camino, que había otra oportunidad, que era posible generar condiciones para repartir las cargas de la crisis. Pero la política que ha dominado en España y en Canarias llevó a la política de los recortes, de la austeridad, y han perdido los ciudadanos. Ayer en Lanzarote saludaba a mucha gente. Hay una persona que me impresionó, saludaba al dueño de una pequeña cafetería. Me mantuvo el saludo y la mirada y me decía: don Román, 5 hijos en desempleo, no les puedo ayudar más. Este es el drama de la sociedad canaria. 343.000 desempleados y hay responsables, los que eligieron la política de la austeridad y de los recortes, los que abandonaron a esa mayoría social que necesita de la política. Pero sabemos que hay soluciones. Esto que nos pasa ni es maldición divina, ni es mala suerte, es sencillamente mala política. La política que decidieron el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria, que ha llevado al peor momento de nuestra historia. Hay alternativa, puede haber otra política económica, puede haber una política social de apostar de verdad por los servicios públicos. Hay que mejorar nuestra democracia y hay que juntar fuerzas también para que Canarias tenga el peso que le corresponde en el contexto estatal, porque nos hemos debilitado. Esta crisis tiene solución y Nueva Canarias fue la única opción política que denunció esta política injusta de recortes, de austeridad, que nos ha llevado a estar a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno. Es posible el cambio y el 24 de mayo tienen ustedes la palabra. Turno de palabra ahora para el candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Bueno, pues muy buenas noches, un saludo a todos los compañeros de mesa, a los trabajadores de esta casa y a los ciudadanos que nos están oyendo. Agradecer también a la televisión autonómica, en este caso, la oportunidad de confrontar ideas en el día de hoy para que los ciudadanos puedan analizar los distintos programas y tomar la decisión.
Para nosotros, para Coalición Canaria, estas no son unas elecciones cualesquiera. Para nosotros son unas elecciones importantes que marcan un cambio de ciclo económico. Nosotros entendemos que quien decidan los ciudadanos que gobierne esta comunidad autónoma después del domingo tendrá la responsabilidad de liderar el camino de Canarias hacia la recuperación. Por ello, tras un proceso de autocrítica, tras un proceso de renovación y cambio hecho en el seno de nuestra organización, hemos hecho un programa electoral organizado y dividido en 3 ejes. Uno, el de las políticas de recuperación económica, otro, el de la política de los servicios públicos y un tercero, el de las políticas sociales para ayudar a aquellos que peor lo están pasando en la crisis. Nosotros entendemos que el Gobierno tiene que tener la clara voluntad de recuperar la senda del crecimiento económico y tenemos que hacerlo desde el diálogo, desde el consenso, desde la tranquilidad que tiene que dar la recuperación de la normalidad democrática, el entendimiento entre las instituciones públicas, el entendimiento con el Estado y entre las fuerzas políticas, porque debemos transmitirle a la ciudadanía que somos capaces de ponernos de acuerdo en los grandes asuntos que afectan a esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra ahora la señora Navarro por el Partido Popular. Buenas noches al moderador, a los compañeros candidatos y, por supuesto, a todos los canarios que nos están siguiendo. El 24 de mayo los canarios tenemos 3 opciones. La primera es seguir como hasta ahora, culpando a los demás de nuestros errores y con Canarias en el furgón de cola de las comunidades autónomas españolas. Ya saben, la culpa es siempre de Madrid. La segunda es jugarnos nuestro futuro con aventuras y experimentos políticos, votar a ciegas. Y la tercera es apostar por un proyecto político de cambio, que se ocupe y preocupe de lo que de verdad preocupa a los canarios: el empleo, la sanidad, la educación, los asuntos sociales, y que sitúe a Canarias a la vanguardia de la creación de empleo. Ese es mi proyecto para Canarias, el proyecto del Partido Popular. Y este proyecto apuesta por recuperar el diálogo en la política canaria, por dejar atrás la confrontación y con un único objetivo: que se cree empleo en Canarias. Ha llegado la hora de ser exigentes con la gestión pública de nuestra tierra, de tener al frente del Gobierno alguien que se preocupe y se responsabilice por Canarias y por lo que ocurre en Canarias. Yo no voy a responsabilizar a terceros, por lo tanto yo les pido que nos apoyen, que apoyen al Partido Popular para sacar a esta tierra adelante. Y es que llega el momento de decidir, de elegir, y yo les pido que elijan al Partido Popular. Es el turno para la representante socialista del Partido Socialista, Patricia Hernández. Este próximo domingo, los que me escuchan, nosotros tenemos una oportunidad para cambiar una historia de rutina, para abrir una página nueva, un futuro mejor para ti y los tuyos. Es hora de que un gobierno hable de ti, que te ponga en el lugar que te corresponde, en el centro de la vida pública. A diferencia de otros partidos políticos, para mí la política es la vida de la gente. La política no se trata de cuadrar las cifras, sino que las cifras cuadren para estar a tu disposición, para mejorar tu vida, para mejorar la vida de las personas. Hay algunos que están solo preocupados porque suba el PIB. Yo también. Yo quiero que suba el PIB como un instrumento para mejorar tu vida, no que suba a costa de que tú cobres menos, de que te quiten la dependencia, de que te eliminen la beca. Algunos creen que tú estás al servicio de los números, de las estadísticas, y mi propósito es que las estadísticas estén a tu servicio. Nos jugamos una salida justa de la crisis. Nos han robado demasiadas esperanzas. Estoy hablando y quiero gobernar para aquellos que han perdido el empleo. Estoy hablando y quiero gobernar para aquellos que no lo han perdido pero tienen miedo a perderlo. Aquellos que no nos pueden escuchar hoy porque están muy lejos y se han ido. Para sus familias que lo viven con dolor. Para los pensionistas, para nuestros abuelos que hoy tienen que mantener a sus hijos y a sus nietos de nuevo. A todos aquellos les quiero decir que podemos hacerlo. Les debo agradecer el futuro que nos han dado, a los que hoy debemos construir un nuevo futuro. Hoy les debo dar las gracias porque la nieta de un pescador tenga estudios superiores y se presente hoy en disposición de ser la próxima presidenta del Gobierno. Muchas gracias.
Y va a cerrar esta primera ronda de intervenciones iniciales el señor Ignacio González por la plataforma Unidos. Muchas gracias. Me llamo Ignacio González y represento a una coalición electoral que se llama Unidos y que se conforma de diferentes formaciones políticas. El Partido de Independientes de Lanzarote, que lidera Fabián Martín, el diputado Fabián Martín, número 1 en la lista por la circunscripción de Lanzarote, el diputado, el consejero de la isla de Fuerteventura y presidente del Partido Progresista Majorero, Domingo González Arroyo. En Gran Canaria, Unidos por Gran Canaria, que lidera el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, cuyo número 1 al Parlamento por la circunscripción de Gran Canaria es mi compañero en el CCN, Francisco Gómez Marrero, y por Tenerife encabezo yo la circunscripción por la coalición electoral Unidos. Unidos tiene una vocación de darle a cada isla el peso que se merece y que ha perdido durante estos años de autonomía. La comunidad autónoma se ha convertido en una madrastra mala, en una madrastra que le dice a sus hijas lo que tienen que hacer, las estrellas que tienen que tener sus hoteles en Gran Canaria. En Tenerife no se deben construir nuevos hoteles, sino rehabilitar, reacondicionar los viejos, muy viejos, perdiendo nuestra competitividad. Que se olvida de sus hijas en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro con demasiada frecuencia en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y por eso queremos hacer otra Canarias desde las islas, apoyando a las islas y a los gobiernos insulares, principalmente a los cabildos. Si les parece, abrimos aquí el primer bloque temático. El trabajo es una de las mayores preocupaciones que tienen todos los canarios ahora mismo. Ponemos sobre la mesa propuestas en política económica, en empleo. Abre este bloque la señora Navarro del Partido Popular. La pregunta que nos hacen los canarios, que me hacen los canarios, es cómo se va a crear empleo en Canarias. Y la respuesta realista es apoyando a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los emprendedores, apoyando a los sectores productivos, abandonando el intervencionismo que frena y cuando no prohíbe el progreso de sectores capitales para Canarias, la industria, el turismo, el desarrollo del territorio. También bajando los impuestos. ¿Y qué impuestos? Pues hay que bajar los impuestos que en el año 2012 Coalición Canaria y el Partido Socialista subieron escandalosamente a todos los canarios. Vamos a bajar el IGI del 7 al 5% en el tipo general, del 3 al 2% en el tipo reducido. Y también vamos a bajar el impuesto en la cuota autonómica del IRPF a las rentas más bajas. Y también, como no, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que se ha convertido en un verdadero obstáculo para cientos de canarios que han tenido que decir no a la herencia de sus padres por no poder pagar estos impuestos. También hay que apostar por el emprendimiento. ¿Y cómo vamos a apostar por el emprendimiento? Pues vamos a bonificar al 100% la cuota de la seguridad social de los autónomos en su primer año de actividad. Y hay que favorecer la contratación indefinida de las mujeres, de los mayores de 45 años, de los jóvenes que están desempleados. Y lo vamos a hacer con una sección hasta 1.000 euros de sueldo a las empresas de bonificación, obviamente, en las cuotas a la seguridad social. Y tenemos que poner también en valor a Canarias, dentro y fuera de España, porque Canarias presenta una fiscalidad muy competitiva, porque Canarias es un lugar seguro, con estabilidad política, y porque somos un puente hacia las economías emergentes de África. Tenemos que apostar, cómo no, por más cabildo y menos gobierno, y sobre todo meter en cintura el gasto enorme que sigue existiendo en el gobierno y en todo lo que tiene que ver con las empresas públicas. Y sí, es que sobran organismos, empresas, fundaciones públicas que son innecesarias e implican mucho gasto, y ese gasto hay que suprimirlo. Como ven, ofrezco una alternativa a lo que hay, un giro de 180 grados. Y es que si los canarios me dan su confianza, vamos a poner las condiciones para que las empresas contraten, para que los ciudadanos puedan invertir, puedan constituirse en emprendedores, y para que el emprendimiento se haga de forma con confianza y con seguridad jurídica. Y un dato,
Con el Partido Popular en el 2014, cada día se crearon 2.000 empleos. Con el Partido Socialista, en su época, cada día se destruían, no al revés, con el Partido Socialista se destruían cada día 1.200 empleos. Eso es la diferencia entre mis compañeros de mesa y quien les habla, que soy del Partido Popular. Turno para la candidata socialista Patricia Hernández. No, hay un montón de diferencias, un montón. Yo la verdad es que estoy preocupada por la situación de los canarios y de la economía de los Canarias y no se me va a ocurrir aquí sacar un mercadillo de bajada de impuestos que por cierto ya sacaron hace 3 años para ganar las elecciones, y todos los ciudadanos que me están escuchando y los que no me están escuchando también saben que se han subido absolutamente todos los impuestos y que prometieron 3,5 millones de puestos de trabajo y la realidad es que se han destruido, que hoy tenemos más desempleo que cuando llegó Rajoy a la Moncloa. Digo esto, pero la verdad es que estoy muy preocupada por muchas cosas. Aquí hemos hablado, este es el tercer debate al que asisto del cambio del modelo productivo de Canarias. Es verdad que hay quien no lo plantea porque quiere seguir haciendo lo mismo, la especulación por bandera, pero yo creo que esto es una preocupación generalizada, apostar por el cambio de modelo productivo de esta tierra, apostar por la innovación, por el desarrollo, por el talento. Miren, había un pacto generacional que está roto. A mí nos dijeron nuestros padres que si estudiábamos, que si nos esforzábamos, que llegaríamos al máximo de nuestras capacidades, de nuestros esfuerzos, que íbamos a tener un puesto de trabajo digno, que incluso te diera, pues por supuesto, para emanciparte, para tener un piso, incluso para pagar un coche o poderte ir hasta de vacaciones. La realidad, ese pacto roto hace que con 20 años no tengas un empleo, que con 30 sueñes con ser mileuristas, que con 40 seas falso autónomo, que con 50 tengas un miedo tremendo a perder el empleo y que con 60 malvivas con tu pensión, que además tienes que estirar para dar de comer a tus hijos y nietos. Yo, sin embargo, creo que hay que hacer 2 cosas. Una, el cambio de modelo, y para eso tenemos propuestas, y le voy a decir, una deducción en el impuesto sobre sociedades al pago de complementos de productividad, y otra, un REA tecnológico. De lo que se trata es de apostar por el conocimiento, y creo que tenemos instrumentos muy potentes y talento suficiente para hacerlo. Pero además, yo no voy a entrar en el mercadillo de cifras, voy a proponer 100.000 empleos, así a lo loco. Primero porque el desempleo es diferente para cada sector. Para los jóvenes que me están escuchando, que han terminado su formación, hay que darles una respuesta, una primera experiencia laboral en lo suyo. Para los que salieron de la burbuja inmobiliaria y ahora no tienen ni un empleo ni unos estudios, hay que hacer un plan de rehabilitación de eficiencia energética de las viviendas de manera que pues pueden reciclar sus conocimientos. Para los mayores de 40 a 45 años, parados cronificados, hay que darles también respuesta. Y no me puedo olvidar de las mujeres, que resulta que han sido golpeadas especialmente por Mariano Rajoy, destrozando el estado de bienestar, quitando como entel de las escuelas infantiles y han tenido que volver a sus casas a cuidar a los dependientes. Y es necesario e imprescindible absorber la mitad del talento, por supuesto también de las mujeres. Yo me voy a deslomar para que la gente tenga un puesto de trabajo y un puesto de trabajo digno. Estamos fuera de tiempo. La palabra para el señor Ignacio González. Sí, bueno, el principal problema de Canarias es el paro. Eso yo creo que coincidimos todos en el diagnóstico. El problema es la solución y esto no se soluciona con palabras, ni se soluciona con broncas. Se soluciona haciendo cosas que sabemos hacer, que ya las hemos hecho anteriormente y que están probadas que funcionan. Estamos hablando de los puertos francos. No sé en qué momento de la integración en la Unión Europea, Canarias se convirtió en la zona más proteccionista de España, cuando éramos la zona más abierta, Puerto Franco, no solo a la península, sino al resto del mundo. Eso hay que corregirlo porque nos está ocasionando problemas. Problemas a las personas, a las que se nos pide un papel, el certificado de residencia para ir a la península, cosa que no pasa entre la península y el resto de los países que forman parte de la Unión Europea. O para traer mercancías, que se nos exige un papeleo que no se exige entre los países miembros de la Unión Europea, el DUA. Por lo tanto, esto hay que cambiarlo porque está perjudicando nuestra propia economía. Hay que recuperar los puertos francos. Otra cosa, tenemos una zona de baja fiscalidad, la zona económica especial, la SEC, una zona de baja fiscalidad limitada, una zona que no funciona y tenemos que hacerla que funcione.
¿Cómo puede hacerse que funcione? Extendiéndola a todas las empresas domiciliadas en Canarias y a todas las actividades. Estoy proponiendo que el impuesto sobre sociedades en Canarias sea el 4%, que todas las empresas domiciliadas en Canarias, independientemente que sean empresas SEC o que estén en determinadas, desarrollen su actividad en determinados sectores, coticen al 4% en el impuesto de sociedades. Eso no es mucho para el Estado, sí es mucho para Canarias. Estamos hablando de unos 80 millones de euros y una atracción que podría generar Canarias sobre empresas importantes multinacionales que se localizarían en Canarias. Un instrumento fundamental para hacer algunas de las cosas que han comentado los que me han precedido en la palabra, Necesitamos un instrumento financiero en Canarias para hacer todo eso. Necesitamos un instituto de crédito oficial canario, como tienen otras comunidades autónomas, como tiene Cataluña. Aquí se ha propuesto y nunca se ha conseguido poner en marcha. Aquí hemos hecho lo contrario, hemos perdido las instituciones financieras que teníamos. La Caja de Canarias fue absorbida por la Caja de Madrid, la Caja Canarias fue absorbida por la Caixa. Nos hemos quedado sin ninguna institución financiera. Un instituto de crédito oficial canario que ayude a nuestros comerciantes, a nuestros empresarios, a nuestros pequeños empresarios, a nuestros autónomos, para salir del bache en el que están y para ampliar su negocio. Si no, todo va a quedar en palabras. Estas son medidas muy concretas que propone Unidos para salir de la situación en la que estamos. Continúa con el turno de palabra el señor Clavijo por Coalición Canaria. Bueno, pues teniendo claro que el gran problema que tiene nuestra sociedad es su mercado laboral y en este caso el desempleo, nosotros desde Coalición Canaria entendemos que solo se genera empleo, que no lo generan las administraciones públicas, que lo genera el sector privado cuando se produce crecimiento económico. Cuando una economía crece por encima del 2% es cuando se empieza a generar empleo. La tarea fundamental que vamos a tener desde el Gobierno de Canarias y de las instituciones públicas es favorecer ese crecimiento económico para que podamos crecer por encima de ese 2,2% y la economía por sí sola vaya generando el empleo. ¿Cómo conseguir facilitar ese crecimiento económico? Pues bueno, tenemos en el mercado laboral un problema de cantidad y otro de calidad. En la actualidad la economía canaria genera 771.000 puestos de trabajo y tenemos demandantes de empleo por un importe de 1.060.000. El resultado son las tasas de desempleo que tenemos. De ahí que tengamos que un problema complejo, que no es tan fácil ni se tiene que reducir a simplezas, tenemos que afrontarlo desde varios aspectos. El primero de ellos es desbloqueando la gestión administrativa y la gestión del suelo. Desbloquear la gestión del suelo con respeto a nuestro territorio y con respeto a nuestra forma de vida tendría un elemento dinamizador en los sectores económicos. Por un lado, en el turismo y en la construcción, que son los dos sectores económicos capaces de generar empleo de manera masiva, y de hecho la construcción es el que más desempleo ha generado en esta crisis, y por otro lado, sectores que cualificarían el empleo de alto valor añadido, como lo puede ser la industria, las energías renovables, las plataformas digitales, todo orientado a ese empleo de conocimiento y talento. Pero ahí no queda la cosa. Además de eso, o internacionalizamos nuestra economía, o fíjense, en el año 2006, con el crecimiento de nuestra economía a tope, teníamos 120.000 desempleados. No podemos condenarnos a un paro estructural del 10%. Tenemos que internacionalizar la economía. Y esa internalización tiene que ir hacia el continente africano, 1.000 millones de habitantes a 210 kilómetros. Ahí tenemos mucho que ofertar. Para nosotros África, que geográficamente estamos en África, es una oportunidad. Tenemos que ofertar educación, tenemos que ofertar conocimiento en tratamiento de aguas, tenemos que ofertar sanidad y podemos ser la plataforma logística en el continente africano para todas aquellas empresas que quieren dar el salto a África. Y para ello además contamos con un elemento fundamental que es nuestro régimen económico fiscal. Tenemos el mejor contexto fiscal de toda Europa. Solo hace falta creer en ello, hacerlo público y, en definitiva, apostar por nuestra propia economía. Y vamos a cerrar este primer bloque con el candidato de Nueva Canarias, señor Rodríguez, cuando quiera. Bueno, en un proceso electoral hay que dar cuenta de lo realizado, de quién ha gobernado. Ahora va a resultar que el olvido es la clave en la democracia. Oiga, cuando alguien ha gobernado, tiene que poner sobre la mesa sus resultados y luego tiene que proponer mejoras sobre eso.
y los que han gobernado aquí nos han llevado al desastre. Los datos son incalificables. 343.000 parados. 343.000 parados, el 31% de la población activa. A la cabeza de Europa. Un tercio de la gente que no tiene para sobrevivir. Los peores salarios, las peores pensiones. Todas las obras públicas paralizadas, las carreteras están paralizadas, el hospital del norte y del sur de Tenerife están paralizados, el hospital de Fuerteventura está paralizado. Hay responsables de lo que nos ha pasado, son responsables los que modificaron la Constitución el verano del 2011 para priorizar el pago de la deuda frente a los derechos de los ciudadanos. Ahora va a resultar que no ha tenido impacto en la vida de la gente el haber hecho una reforma constitucional para comprometer los intereses colectivos y favorecer los intereses particulares. Ahora va a resultar que es neutral que en esta tierra tuviéramos 300 millones disponibles para invertir en sanidad y no se hiciera nada. De manera que aquí responsables de lo que nos pasa. No es, los que están en esta mesa han gobernado y lo han hecho mal y nos han colocado, insisto, a la cabeza de todo lo malo y a la cola de todo lo bueno, y eso significa paro, miseria, que es lo que están sufriendo los ciudadanos, una sanidad de segunda categoría. Pero esto tiene solución y tiene remedio. Otra política, acabar con la austeridad, que se comprometan los candidatos del resto de los partidos aquí presentes a no continuar con los recortes. Los recortes han hecho un daño intolerable a la mayoría social, y eso significa recursos para el sector privado. Hemos salvado a la banca y no llega el crédito a la empresa pequeña y mediana y tampoco a la familia. Nosotros hemos propuesto la creación de un consorcio de que las instituciones públicas capten recursos de la Unión Europea y del Instituto de Crédito Oficial para que lleguen a las empresas. El sector público juega un papel fundamental en una sociedad moderna. En las sociedades del centro y el norte de Europa, el sector público gestiona más de la mitad de la riqueza de esos países. Me hablo de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Austria o de Alemania. Es necesario un sector público que haga carreteras, que haga viviendas. Es necesario un sector público que acabe los hospitales, que atienda la sanidad, que forme a nuestra gente. Y eso significa más recursos. Y hay dos caminos. Perseguir el fraude, que paguen los que más tienen. Y exigir a Madrid un trato justo en materia de financiación que cerraron Partido Popular, Partido Socialista y Coalición Canaria y que nos ha llevado a este auténtico desastre. Hay alternativas, hay soluciones, pero los que han gobernado España y Canarias cogieron el camino que ha hecho posible este auténtico quiebra social, y Nueva Canarias fue quien único denunció esto y quien único propuso a lo largo de estos años y ahora las soluciones y las alternativas. Van a disponer ahora cada uno de ustedes de 1 minuto de réplica para matizar, para replicar, empleenlo como a bien lo tengan. Vamos a seguir el mismo orden en el que hemos intervenido durante el bloque, por lo tanto, señora Navarro, su minuto. Señor Hernández, el Gobierno de la Nación sí ha bajado los impuestos en este año 2015 y los va a seguir bajando en el año 2016. A diferencia del Gobierno de Canarias, su gobierno, el gobierno de socialistas y nacionalistas, que nos prometieron bajar los impuestos ahora en enero del 2015 y lo cierto es que no lo han cumplido. Mire usted, yo creo que poco o nada me tiene que enseñar de empleo. Les recuerdo que ustedes fueron los campeones del paro. Pero dicho esto, y habla de las mujeres, 7 de cada 10 mujeres europeas que perdían el empleo cuando ustedes gobernaban eran españolas. Hoy, 1 de cada 2 mujeres que encuentran un empleo en Europa son españolas. Y otra cosa, me habla de precariedad. Les recuerdo que ustedes fueron los que inventaron los programas de fomento de empleo temporal. Y señor Rodríguez, la financiación autonómica no la aprobó el Partido Socialista, por si acaso, por si se olvida, le traigo esto aquí para recordárselo. La financiación autonómica la aprobó el Partido Socialista con los votos de Coalición Canaria. Aquí lo dice, es más, aquí también usted podrá leer cómo la hoy vicepresidenta del Gobierno de la Nación pues decía que ese sistema Hemos agotado iba a el tiempo, perjudicar. señora Navarro. Tiene ahora la palabra la candidata del Partido Socialista, Patricia Hernández. El día, señora Navarro, que ustedes se tomen en serio la inteligencia de los ciudadanos, les irá de otra manera. Les hablarían de otra manera si ustedes se tomaran en serio la inteligencia de los ciudadanos, porque claro, en 3 años y medio se subieron 41 impuestos, 30.000 millones, y es verdad que ahora justito se los han bajado, por cierto, a los que más tienen, en una rebaja fiscal a última hora. En cualquier caso,
yo es que aquí no tengo que explicar nada ni dar explicaciones porque la gente lo está viviendo, porque la gente sabe no solo que los datos dicen que hay más desempleo, sino que además de eso los contratos son de 2 horas, son de 3 horas, no da, tenemos a los jóvenes enjaulados en casas de sus padres sin poder irse, jóvenes que ya no son tan jóvenes y que no tienen una precariedad laboral, que tienen una precariedad de vida, que estamos, por lo menos yo me comprometo en luchar contra eso, contra viento y marea. Vamos a ver, uno de los candidatos ha dicho que tenemos las pensiones más bajas y por eso hay que cambiar el modelo y apostar por la innovación y por el conocimiento. Agotamos el tiempo, candidata. Turno para el señor González. Sí, lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Popular, y la gente estará pensando, ¿y de lo mío qué? Y de lo mío pues voy a hablar yo, porque no están hablando sino de lo suyo, de los enfrentamientos que se repiten a nivel de toda la península, y estos son unas elecciones que aunque se celebren en toda la península, los que estamos aquí sentados representamos a los canarios y a las Canarias, y por lo tanto tenemos que hablar de los problemas de los canarios. Repito, tenemos un problema en Canarias importante, tenemos un déficit de balanza comercial de más de 2.000 millones, por lo tanto tenemos que compensarlo con un superávit de balanza de capitales. Vuelvo a repetir, extender la SEC y los beneficios fiscales de la SEC a todas las empresas canarias, bonificar también en el impuesto sobre la renta a los autónomos y emprendedores canarios para que se pueda atraer empresas y se creen de nuevo empresas en Canarias y se creen puestos de trabajo. Si no se crean empresas, no se crearán puestos de trabajo. Turno para el señor Clavijo, Coalición Canaria. Bueno, parece que el diagnóstico coincidimos todos. Yo creo que esto es un inicio alentador, que el diagnóstico coincidimos todos. Ahora nos tenemos que poner de acuerdo con las soluciones. Yo he propuesto aquí, en nombre de mi partido, una serie de soluciones que son realistas y que se pueden aplicar desde Canarias. Hay soluciones que el resto de compañeros han puesto sobre la mesa, que dependen de negociaciones con Europa, que dependen de autorizaciones del Estado y que desde luego el centro de toma de decisión no está en Canarias. Nosotros proponemos las medidas de desbloquear la gestión del suelo, de internacionalizar la economía y de apostar por diversificar con sectores que generen empleo de alto valor añadido con salarios más altos y consecuentemente mejoraremos de cara al futuro las pensiones de nuestra gente. A mí me gustaría de alguna manera que sacásemos la conclusión y que el espectador que piense que va a ser posible que nos pongamos de acuerdo. Nosotros al menos así lo vamos a intentar. No vamos a entrar ni al enfrentamiento, ni en la crispación, ni en descalificar las opiniones de otros compañeros. Simplemente contribuiremos al consenso. Muchas gracias, señor Rodríguez. Usted cierra este bloque económico. La enfermedad está clara, el diagnóstico está claro, pero quien lo produjo también. Es decir, es la política que ha dominado esta tierra la que nos llevó hasta aquí. Y ese es un tema fundamental. Si no cambiamos esa política, una política conservadora, una política dirigida a las minorías, se repetirá la historia. Porque estas palabras de internacionalización, de liberalización del suelo, las hemos escuchado, no, las hemos sufrido. No es verdad que liberalizar el suelo genere más riqueza y más prosperidad. Ahí tenemos los datos del turismo, crecimiento espectacular en facturación y el número de visitantes, y no ha habido una correlación en la generación de empleo. Necesitamos un turismo de calidad, no de cantidad. Lo dice el propio gobierno de Canarias, ha reconocido que más cantidad de visitantes no significa más empleo y por supuesto no significa más empleo de calidad. Hay que modificar la política de las derechas, las políticas conservadoras, las que nos ha llevado a esta crisis total, y apostar por la sostenibilidad, por un sector público que cumpla con el deber de invertir en lo estratégico y de atender a la gente más necesitada. Si no, repetiremos la historia fracasada que estamos ahora sufriendo, la derecha. Abrimos ahora, si les parece, un bloque dedicado a las políticas sociales. Fíjense, esas políticas las que están más pegadas a la calle, que más afectan directamente a las personas: sanidad, educación, asuntos sociales. Señor Román Rodríguez, 3 minutos, empieza usted. Bueno, este es un ejemplo claro del papel del sector público. Esto de que el sector privado no lo resuelve todo, esto no es verdad, no está demostrado empíricamente. Los países más desarrollados del mundo son los países del centro y del norte de Europa, y el tamaño del sector público es más de la mitad de la riqueza nacional de esos países. Gracias a las políticas públicas en esos países hay una sanidad universal y gratuita, hay sistemas educativos, hay sistemas de protección social, a la gente que no tiene nada se le da una renta para sobrevivir.
Este cuento liberalizador de que aquí todo depende de las empresas, depende del consumo, depende de la demanda. Y eso funciona cuando la gente tiene empleo, cuando la gente tiene salarios dignos. Y esto es lo que no ha hecho la política que todos ustedes han defendido hasta este momento. No es razonable, no es tolerable tener un 32% de paro. No es razonable tener 90.000 personas en lista de espera, atrapadas en las listas de espera. Ayer, en la Isla del Hierro, una persona mayor había tenido 3 ocasiones, 3 citaciones para una intervención quirúrgica y se les había suspendido. No puede ser que los recortes hayan colocado a la sanidad a la cola cuando estábamos por encima de la media. No puede ser que tengamos el fracaso escolar que tenemos porque no estamos dedicando el esfuerzo debido. Aprobamos una ley de educación para aumentar el esfuerzo presupuestario y el señor candidato de Coalición Canaria ha dicho que va a revisar la ley porque le parece un brindis al sol. No puede ser que tengamos a 50.000 familias que no tienen ningún ingreso y que el gobierno de Canarias, el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista no hicieran nada. La prestación canaria de inserción se gestionó mal y se puede gestionar bien y se pueden poner más recursos. Es fundamental recuperar los recortes en la sanidad. Hay 4.000 trabajadores sanitarios que se fueron a la calle, 4.000 trabajadores, por eso hay colapso en las urgencias, por eso las listas de espera hacen el daño que hacen a la mayoría social. Es necesario recuperar recursos para el sector público, para que funcionen los hospitales, los centros de salud, las escuelas, para que la gente que no tiene nada tenga una renta básica. Es fundamental que esas 50.000 familias que no tienen nada, le garanticemos la alimentación, le garanticemos el agua y la luz. Eso es propio de una sociedad desarrollada y democrática y todo eso lo ha defendido Nueva Canarias durante estos años. Nada de lo que llevamos en nuestro programa se nos ocurrió hace 15 días, ni nos lo mandaron por email de la península. Lo hemos trabajado aquí, con la gente de aquí, con los trabajadores sanitarios, con la gente que está en lista de espera, con los agricultores, con la gente de la industria. Ha habido una política incorrecta y hay que dar un volantazo relevante. No puede ser que el liberalismo, las políticas conservadoras se sigan imponiendo porque son las que nos ha llevado a esta injusticia. Es posible recuperar un sector público pujante para hacer una buena sanidad, una buena educación, para acabar las carreteras, para acabar los hospitales, para hacer vivienda. No han hecho ni una sola vivienda en los últimos 4 años, teniendo 36.000 demandantes. Y eso significa mejor financiación autonómica, persecución del fraude y que paguen los que más tienen, porque aquí solo pagan las pequeñas y medianas empresas, los asalariados, los consumidores, los de siempre. Señora Navarro, Partido Popular. Los pacientes lo que quieren o lo que queremos es ser atendidos con calidad y esperando un tiempo prudencial. Nosotros lo que proponemos es ordenar la sanidad contando con los profesionales, que son unos profesionales de primera, pero están totalmente motivados. Y por supuesto un plan de choque que lo hemos planteado a lo largo de estos 4 años sin ningún resultado por parte de Coalición Canaria y el Partido Socialista contra las listas de espera. No es posible que a día de hoy sigan 44.000 canarios esperando para ser atendidos. Por lo tanto, yo propongo que ningún canario tarde más de 15 días por una prueba diagnóstica, más de 30 días por una consulta con un especialista y más de 90 días por una intervención quirúrgica. Ese es mi compromiso. Pero sobre todo, lo que vamos a hacer es parar en seco la masificación de los servicios de urgencia de los hospitales canarios. Con el Partido Popular, conmigo, si los canarios me dan su confianza, no va a existir ningún enfermo en los pasillos, en camillas, sufriendo. ¿Por qué? Porque junto a los profesionales vamos a hacer un plan de urgencia. En cuanto a la dependencia de las personas con discapacidad, pues también tendremos que poner en práctica un plan de choque. Hay a día de hoy 29.000 personas esperando para ser incorporadas al sistema de la dependencia y 17.000 canarios esperando para que se les reconozca cuál es su grado de discapacidad. En ambos casos hay que cumplir la ley. Los dependientes tienen que ser reconocidos en un plazo de 6 meses y no esperar más de 9 para tener su servicio. Y en el caso de las personas con discapacidad, también se les tiene que reconocer en el plazo de 6 meses. Los dependientes a día de hoy esperan hasta 5 años y en el caso de las personas con discapacidad, 2 años. Y eso, señor Rodríguez, no es solo por una mala financiación, sino también por una mala gestión, y usted lo sabe porque ambos lo hemos denunciado en el Parlamento de Canarias. Por supuesto, en el tema de la pobreza, pues hay que dotar presupuestariamente la estrategia de la pobreza, que está infrapresupuestada. Por supuesto, el tema de la PCI, de la Prestación Canaria por Inserción. Existen a día de hoy 52.000 familias canarias que no perciben, que no tienen ningún ingreso, y de ellas solo 5.000 se benefician de la Prestación Canaria de Inserción. Hay que dotarla presupuestariamente con 45 millones de euros.
no con calderilla, que es lo que ocurre hoy, que está dotada con 28 millones de euros y obviamente a los 3 meses pues ya se acaba el dinero. En el caso de las viviendas, efectivamente no se ha construido ninguna vivienda en esta legislatura, pero es más, es que se debe dinero a todo el mundo y habrá que pagarla en esta legislatura. Se debe dinero a los jóvenes por su hipoteca, a los que compraron una vivienda de protección oficial, a los que se hicieron su vivienda y por supuesto a los que han comprado una vivienda usada. A todos ellos habrá que darle respuesta, hacer un plan de pago durante esta legislatura, pero sobre todo también rehabilitar las viviendas a estas personas que llevan más de 4 años viviendo en condiciones de inseguridad e insalubridad, y eso que existe financiación por parte del Estado. Y en cuanto a la educación, pues habrá que hacer un pacto por la educación para tenerla de calidad. El tiempo, candidata. Muchas gracias. Turno para la candidata socialista, la señora Patricia Hernández. A mí me da pudor muchas cosas y escuchar muchas cosas me da mucho pudor, pero me imagino a los dependientes en casa escuchando a la señora Navarro. Se deben desesperar, ¿no? Porque claro, después de haber aniquilado la ley de dependencia, dejarla sin financiación, escuchar aquí según qué cosas... En fin, de verdad es que me toca cerca y esto de escucharla hablar de dependencia en ese tono abochorna. Vuelvo a lo primero, yo creo que deberíamos tomarnos muy en serio la inteligencia de la gente. Creo que sí que hay que ordenar la dependencia y me lo iba a dejar al siguiente bloque, pero voy a hacerlo ahora. No puede haber 5 personas valorando la dependencia. De manera que lo que propongo yo es reordenar la administración pública y cuando en los servicios centrales de las consejerías hay gente que puede ir a valorar la ley de dependencia, como pasó también con la Agencia Canaria Tributaria. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría que se explicara a los ciudadanos cómo se ofertan en el anterior bloque bajadas por 436 millones de euros y ahora se queja uno de malos servicios. Cómo se maltrata a Canarias con 800 millones menos y nos quejamos de malos servicios. 436 es mucho dinero. 1000 médicos son 70, 1000 maestros 40, 1600 enfermeras 72, la PSI 28. Todas las becas 13. Todavía no hemos llegado ni a una cuarta parte de la bajada de impuestos que se proponen. Yo tengo varias propuestas en este bloque. En la sanidad, desde luego, terminar los hospitales de Tenerife Norte, Sur y Fuerteventura y completar la red hospitalaria. Y voy a hacer una auditoría. Estaría encantado que el resto se comprometiera. Una auditoría de los recursos que se destinan a la sanidad privada, porque a mí me han dicho los sanitarios que el dinero que se está gastando en la sanidad privada concertada sería mucho más rentable en la pública. Es decir, que no se termina en un hospital porque hay uno privado que lo está sustituyendo. Mi obligación es poner los servicios públicos al servicio de la ciudadanía y además voy a ser muy firme con aquellos a los que le hemos prestado 40.000 millones, a los bancos que le hemos prestado 40.000 millones que dicen que no nos van a devolver, y voy a sancionar las cláusulas abusivas que están cobrando, por ejemplo, las cláusulas suelos a los que me están oyendo, y firmar un convenio con el Banco Malo para que el 10% de las viviendas se lo quede el banco y el 90% hacia los ciudadanos, para firmar unas alquileres sociales. Pero cuando yo sea presidenta del gobierno, no habrá ningún hogar con menores sin ingresos. No habrá ningún hogar con menores sin ingresos. Hay suficientes recursos. Está diciéndose que se va a crecer, los datos lo corroboran y de lo que se trata es de que la justicia de esa salida llegue a los que más han golpeado la crisis. Toma la palabra el señor Ignacio González, sí, Unidos. Estoy sorprendido de lo que saben las demás candidatas que han hablado de un tema del que nunca se han ocupado. Yo sí, yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales en el Parlamento de Canarias y estos temas los hemos debatido en múltiples ocasiones y no se puede hablar con tanta ligereza con unos papeles que les preparan otros. Yo hablo de cabeza y sabiendo lo que está pasando, de verdad, y habiéndome caminado las casas de la gente que lo están pasando mal. Y no es un año, son 4 años lo que tardan en conseguir una ayuda a la dependencia. Y no por los recortes del Partido Popular, es que la ley de dependencia ya nació mal. Y en Canarias, peor, porque en Canarias la consejera todavía de Asuntos Sociales, Inés Rojas,
y yo la acuso de ser la culpable de este problema en Canarias agravado en relación al resto de las comunidades españolas, nunca consiguió la transición del modelo anterior de dependencia, del sistema anterior de dependencia canario, al nuevo de la ley de dependencia. Y por lo tanto ni se favoreció del 50% de la financiación ni los dependientes de las prestaciones del nuevo modelo. Así de claro. Y fue ella la culpable, la que se empeñó en no desarrollar el nuevo modelo de dependencia. Más de 4 años de media. He visto casos y he intervenido en muchos casos para que se solucione, y los que me están viendo lo saben. Lo que no sabía es que ustedes también, porque hasta ahora es la primera vez que las oigo hablando de este tema. Y en la prestación canaria de inserción, igual, más de 2 años para poder conseguir una renta mínima en una familia, una renta básica en familias que no reciben ningún ingreso, que no entra ni un euro en su casa. Es un escándalo. Ambas situaciones son escandalosas y ambas situaciones hay que corregirlas, y se corrigen con dinero y con gestión, lo que sea y con mejor gestión. Y hasta ahora no se ha puesto ni lo uno ni lo otro. En sanidad las listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, son una vergüenza voluntaria del gobierno, porque no hay ninguno de los que nos están oyendo, ningún paciente que pueda quejarse de que se pongan los medios necesarios para que le puedan diagnosticar lo que tiene o lo que tenía, porque a veces llega tan tarde que ya no está. Así que hay que acabar con las listas de espera, cueste lo que cueste, diagnóstica y quirúrgica. Los hospitales comarcales en las islas capitalinas, en Gran Canaria y en Tenerife, para descongestionar las urgencias en Las Palmas y en Santa Cruz, son una necesidad. Y, por último, hablando de educación, el fracaso escolar no es de nuestros estudiantes, no es de nuestros niños y niñas, es de los políticos que han gestionado mal la educación en Canarias. Señor González, muchas gracias. Van a tener tiempo de replicar enseguida, 1 minuto cada uno, pero cierra primero esta primera ronda el señor Clavijo, Coalición Canaria. Adelante. Yo lo primero que quiero hacer en primer lugar es agradecer a los trabajadores públicos el esfuerzo que han hecho durante todos estos años por mantener nuestros servicios públicos básicos. Con recortes, con dificultades, con ampliaciones de jornada, su profesionalidad ha permitido que los servicios públicos básicos en Canarias se mantuviesen. Nosotros en Coalición Canaria no vamos a hacer propuestas ni vamos a entrar en el mercadeo del y tú más. Nosotros definimos 3 ejes claros: sanidad, servicios sociales y educación. En el caso de sanidad proponemos incrementar el presupuesto en los próximos 4 años un 4% de la financiación autonómica sostenido, de tal forma que podamos afrontar el cambio del modelo de sistema. Nuestra población envejece. Dentro de 10 años tendremos más de 300.000 personas por encima de los 65 años. Tenemos que hacer el cambio potenciando la atención primaria y la prevención y poniendo unas urgencias diferenciadas para las personas mayores, porque sus patologías y sus enfermedades son distintas y no es cierto que no podemos tenerlas 10 y 10 en los pasillos de urgencia. En cuanto a servicios sociales, proponemos una ley de servicios sociales los 6 primeros meses de mandato en consenso con el sector, que defina la cartera de servicios, que establezca los procedimientos para dar estabilidad a las ONG en las subvenciones con proyectos a largo plazo. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de botellas. Necesitamos que puedan trabajar con estabilidad sin pensar que el año que viene se le pondrá o no la partida presupuestaria. Vamos a crear una Dirección General de Discapacidad. Es necesario que más del 10% de nuestra población que tiene algún tipo de discapacidad tenga un interlocutor válido en la administración transversal. Nos lo ha pedido el sector y nos parece acertado. Y por último, vamos a derogar el decreto de copago. Ese decreto de copago que ha sido impuesto por el Estado, que aquellos que menos tienen y peor lo pasan les están obligando a financiar parte de los servicios. Lo derogaremos e intentaremos evitar ponerlo, pero si el Estado sigue obligando a ponerlo, lo haremos con el sector, mejorando los índices de referencia. Por último, terminamos con educación. Y en educación nosotros no vamos a hacer promesas de cara a la galería. Vamos a incrementar el presupuesto año a año, lo que crezca el Producto Interior Bruto más un 1%. Pero nosotros necesitamos que haya una enseñanza bilingüe, que cuando lleguen a la universidad o a la educación superior nuestros alumnos tengan o hablen 2 idiomas. Necesitamos que las becas se cobren en tiempo y forma, y para ello habilitaremos con las entidades financieras préstamos a tipo de interés 0, porque no es de justicia que nadie tenga
que dejar de estudiar porque no le ha llegado la beca a tiempo. Y por último, potenciaremos la formación profesional y la universidad adaptada a nuestro sistema productivo. Es necesario que nuestros centros de saber se conecten con el sistema productivo de Canarias para que cuando terminen sus estudios tengan un lugar donde trabajar y no sigamos contratando a personas que vienen de fuera porque está desconectada el sistema educativo con el sistema productivo canario. Bueno, antes de proceder a la réplica, enseguida vamos con ello. Sepan todos, también ustedes, el interés que suscita este debate. En este momento somos trending topic en toda Canarias. Por cierto, saludar también a todos los oyentes de Canarias Radio La Autonómica que siguen simultáneamente y en directo todo lo que se dice en este debate. Iniciaba este bloque el señor Rodríguez, la réplica también es para él, 1 minuto. Insisto que no vale prometer lo que uno no hace cuando gobierna. Cuando algunos gobernamos hicimos hospitales, hicimos centros de salud, sistemas de emergencia. Teníamos 100.000 parados y nos parecía un fracaso y ahora tenemos 343.000. Ahora no se puede poner el contador a cero y dar la impresión de que no pasó nada. Lo que pasó tiene responsable y tiene consecuencias, que es la miseria, que es el paro, que es el deterioro de los servicios públicos. No es razonable que teniendo competencias exclusivas en materia de vivienda no se haya hecho nada. No se ha parado ni un desahucio en Canarias, teniendo competencias exclusivas. No se ha construido ni una vivienda. De manera que ahora no se puede decir borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada y ahora sí vamos a cumplir. Los que han gobernado esta tierra lo han hecho mal, lo han hecho muy mal. Han generado mucho sufrimiento, muchas desgracias en la mayoría social y es necesario el cambio político para que la gente que gobierne cumpla con lo que compromete, diga y haga lo mismo, no diga una cosa y haga la contraria. Y por eso toca el 24 de mayo cambiar y Nueva Canarias es la garantía de ese cambio. La señora Navarro tiene la réplica ahora. Vamos a ver, señora Hernández, usted habla de quitar, yo hablo de devolver a las familias, a las empresas canarias 235 millones que usted, su partido y el de Coalición Canaria se comprometieron y no lo han hecho. La dependencia se abona el 50% entre el Estado y la comunidad autónoma, eso sí, siempre que la comunidad incorpore al sistema a los dependientes. No es que se haya recortado por parte del gobierno, que no es verdad, todo lo contrario, se ha pagado deudas que dejaron los socialistas. Señor González, lo que yo nunca le he escuchado a usted es votar a favor de nuestras iniciativas, y nuestras iniciativas iban por un plan de choque para la sanidad, por incorporar dependientes al sistema, porque se reconociera dentro del plazo legal a las personas con discapacidad, para que se rehabilitaran las viviendas sociales. Eso nunca lo ha hecho, se queja hoy por primera vez. Y le recuerdo que usted es portavoz sectorial, pero yo soy la portavoz de mi grupo y evidentemente entiendo, y no solo usted, está en el día a día en la calle, permítanos que los demás pues también estemos y lo estamos. Otra cosa, señor González. Vaya concluyendo, porque se nos acaba el tiempo y en esto hay que ser estricto porque son las normas que todos nos hemos pactado. Tiene la palabra la señora Hernández. Sí. Adelante. A quien no me ha escuchado a mí hablar de desigualdad y de lucha contra esta es que no ha estado en la política canaria, ha estado en otras cosas. En cualquier caso, mire, los tenemos calculados, son 436 y no es devolver, es de traerlo de las administraciones públicas. Pero vamos a ver, si el problema es que no la creo, es que yo no la creo y no la cree nadie, pero yo digo el cálculo de los impuestos que ha dicho, la retahíla de impuestos que ha dicho, ¿cuánto es? ¿Y qué supone? Y supone despedir y deteriorar los servicios públicos. ¿Sabe dónde se ha parado desahucios? En Santa Cruz de Tenerife. Una concejala de Asuntos Sociales, por cierto, del PSOE, por cierto, que ha ordenado los destrozos que hacía Ignacio González en ese área, en el ayuntamiento, y ha parado con voluntad política. Esta iniciativa la voy a llevar yo al Gobierno de Canarias, a intermediar cuando un proceso de lanzamiento para evitar un desahucio, poner una quita de deuda, o bien para reestructurar la deuda, darle una segunda oportunidad. En fin, ser muy firme con aquellos a los que le hemos prestado dinero y además no lo van a devolver. Agotado ese minuto, ahora es el turno del señor González. Bueno, yo vuelvo a ratificarme que ni la candidata del Partido Popular ni la candidata del Partido Socialista han visto nunca una PSI. Y se los han escrito, igual la cobran en casa. Se lo han escrito, igual la cobran en se lo han escrito, no. Sí, igual no, sí. No, desde luego los que no tienen necesidad. Este tema es un tema muy serio, sí, como para estar hablando con esa ligereza sin que se conozca en profundidad. Vamos, señor Hernández, está en su turno de palabra, señor González. Gracias. Muchas gracias, señor moderador. Sin que se conozca en profundidad de lo que se está hablando, porque a una se lo han escrito. Y ya está bien de demagogia barata en un tema tan importante como este,
que duele mucho, y a mí me duele mucho porque yo sí me lo creo, y yo estoy comprometido, y por eso estoy en política y por eso estoy en asuntos sociales. Y cuando las oigo hablando con esta ligereza y encima utilizando la dependencia, la discapacidad y la pobreza como arma arrojadiza política de una contra la otra, pues me parece, como ustedes comprenderán, como entenderán todos los televidentes, me parece desastroso, me parece patético. Va a cerrar, muchas gracias. Cierra este turno de réplica el señor Clavijo, Coalición Canaria. Pues yo la verdad es que estoy avergonzado y apenado. No creo que esto sea lo que esperasen los telespectadores escuchar sobre las políticas de las personas y lo que tenemos que ofrecerle a los partidos políticos. Más allá de hacer diagnósticos catastrofistas, más allá de hacer, en fin, titulares fáciles, creo que los ciudadanos esperaban que pudiésemos ponernos de acuerdo en asuntos tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Coalición Canaria nunca va a estar en esa política de enfrentamiento ni de crítica. Nosotros hemos puesto propuestas aquí concretas, con humildad y de manera positiva, para intentar consensuar con el resto de las fuerzas políticas aquello que es mejor para los ciudadanos. No vamos a entrar ni en el mercadeo, ni vamos a entrar en el itumá. Estamos con otro registro. Creo que esto no es lo que los ciudadanos quieren y tengan la certeza de que Coalición Canaria no va ni a colaborar ni a participar en espectáculos de esta índole. Les pido disculpas. Viene ahora el turno. Abrimos aquí un bloque, es un tercer bloque, hemos denominado políticas administrativas, también de cercanía. Y en esta ocasión pueden ustedes enfrentar las soluciones que proponen contra la corrupción, la transparencia, la administración pública también cabe en este cajón. Abre en este caso el señor Clavijo, que acaba de concluir. Cuando quiera, tiene usted 3 minutos. Bueno, nosotros hemos enfocado este bloque, después de haber hablado de los 2 primeros, de cómo activar la economía, después de haber hablado de cuáles son las políticas sociales, este bloque lo hemos enfocado cómo hacer viable todas las posibilidades que la economía canaria va a desplegar en el futuro. Y hemos marcado 3 líneas rojas. Hemos hablado dentro del seno del partido que el régimen económico fiscal, el estatuto de autonomía y la financiación autonómica deben ser 3 asuntos de máxima prioridad para Canarias y en el que tenemos que hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo. En el caso del régimen económico fiscal, es una ley que reconoce las desigualdades que tiene Canarias por estar como región ultraperiférica alejado del continente europeo y dentro de la Unión Europea. Es una ley que nunca ha cumplido ni el Partido Socialista ni el Partido Popular cuando han gobernado. Pero de esa ley depende de la calidad de vida de los ciudadanos, depende del precio del agua, de la luz, de tener el descuento para el transporte de viajeros, de tener el descuento para el transporte de mercancías, de cuando compramos el pan que no sea más caro. Por eso entendemos que es vital, después del esfuerzo que se ha hecho en este mandato de consenso con la ciudadanía y dentro del Parlamento de Canarias, donde se ha acordado por unanimidad, que defendamos juntos como un solo pueblo ese REF en el Congreso de los Diputados. Pero además debemos anclarlo al Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía tenemos que afrontar esa modificación porque el REF tiene un rango inferior a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y por eso nunca el Estado lo ha cumplido. Ha puesto lo que ha querido los presupuestos y hemos dependido siempre de la voluntad del consejero del ministro de Economía de turno. Por eso, anclando el régimen económico fiscal al Estatuto de Autonomía, podremos hacerlo de obligado cumplimiento gobierno quien gobierne Madrid, dándole estabilidad a los empresarios y a los ciudadanos de Canarias. Y por último, la financiación autonómica. Hemos reconocido en esta mesa todos que Canarias está siendo infrafinanciada. Esa es una realidad. Yo no voy a buscar culpables. Probablemente lo seamos todo un poco, o probablemente nosotros unos más y otros menos, pero tenemos que mirar al futuro con optimismo. Necesitamos mejorar esa financiación y para mejorar esa financiación necesitamos tener un gobierno fuerte, de obediencia canaria y el apoyo de los grupos en el Congreso de los Diputados, porque si no la financiación que se va a mejorar será la de Andalucía o la de Galicia y la Castilla-La Mancha, pero no la de los canarios. Esos 3 expedientes, esos 3 asuntos para Coalición Canaria son de vital importancia y estaremos sentados en la mesa del diálogo para poder afrontarlos con solvencia y autoridad en el próximo mandato. Turno para Nueva Canarias, tiene la palabra el señor Rodríguez. Insisto en un tema que es básico en política. Cuando uno se presenta a las elecciones tiene que dar cuenta de lo realizado. No puede ser, porque la gente no es tonta, porque la gente no olvida, porque la gente sufre. Y hay responsabilidades. No se puede hablar de consenso y pertenecer al partido que negó la posibilidad de un plan contra la pobreza. No vale tener un discurso y un comportamiento distinto. No puede hablar de un acuerdo sobre el estatuto cuando ustedes han impuesto un estatuto con una minoría pírrica sin debatirlo con nadie.
Coalición Canaria y el Partido Socialista han aprobado una propuesta de Estatuto de Autonomía sin que nadie se haya enterado en los despachos. Y es uno de sus lugartenientes quien ha estado al frente de eso, el señor Ruano. No se puede decir que queremos un estatuto de todo con este pueblo detrás y haber aprobado hace un mes y medio un estatuto sin ninguna participación, sin que la gente se haya enterado. De manera que uno se tiene que comprometer a cambiar las cosas no con palabras sino con hechos. Y los hechos demuestran que los que han gobernado esta tierra lo han hecho mal, lo han hecho para la minoría. Han generado este daño, la financiación autonómica. Claro que hay que cambiarla, pero la firmaron ustedes, no supieron defender a esta tierra, no supieron gestionar los intereses de esta tierra y nosotros lo denunciamos, lo dijimos. La madrina política del señor Clavijo decía que era una excelente financiación autonómica y ahora están las consecuencias, 5.000 millones perdidos, la peor sanidad, el peor sistema educativo, el más debilitado de los sistemas de servicios sociales. Hay que cambiar esta política, hay que recuperar la fuerza y la unidad de los ciudadanos en torno a los derechos de este pueblo y no son ustedes los que tienen más autoridad en esta materia porque los resultados están a la vista y por lo tanto para liderar el consenso hay que demostrarlo, hay que hacer las cosas bien y ustedes no lo han hecho. Ustedes están con la cantinela de que el sector público es el problema, el sector público es la garantía de los intereses generales, es la garantía de la mayoría social, es la garantía de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y de la apuesta por la sostenibilidad. Apuesta por la sostenibilidad que el señor Clavijo renuncia a ella en su propio plan de ordenación de la laguna. Por cierto, no ha sido capaz de consensuar el plan de ordenación de su ciudad, un fracaso más. Entre otras cuestiones porque hace una propuesta de triplicar casi la población de esa ciudad. Entre otras cuestiones porque se pretende desaparecer 6 millones de metros cuadrados de suelo agrario. Por lo tanto, hay que predicar con ejemplos y no solo enunciados. Por lo tanto, toca que el gobierno de Canarias esté en manos de gente que acabe con la política de austeridad, que acabe con los recortes, que se centre en el interés general, que busque el consenso como lo hicimos en otra etapa, que yo tenía una frustración, 100.000 parados cuando me fui del gobierno, ahora hay 343.000. Todos los hospitales se hicieron en aquella época, no se ha hecho ninguno después del 2003. Estas son las realidades. Hemos empeorado y hemos empeorado porque hemos tenido malos gobiernos. Se necesitan gobiernos de progreso, gobiernos que piensen en la mayoría, que gobiernen para los ciudadanos y no para los amigos y no para las minorías, que es lo que hemos sufrido en Canarias. Agotado el tiempo, Partido Popular. Tiene la palabra la señora Navarro. El gobierno que surja de las urnas de las elecciones del próximo domingo tiene una deuda con los canarios y no es otra que someter a una dieta de adelgazamiento a la administración. Nosotros entendemos que hay que reducir el gobierno a 6 consejerías, que hay que reducir los altos cargos y, por supuesto, también el personal de confianza. Y también que hay que eliminar empresas, fundaciones, organismos públicos que son innecesarios, que hacen competencia desleal a las empresas privadas y además que en su inmensa mayoría son deficitarias y que solo subsisten porque se les inyecta dinero público a través de los presupuestos. También dicho esto, yo planteo reducir los diputados a 50, tal y como nos permite el Estatuto de Autonomía actual, sin necesidad de modificarlo. Por supuesto, también descentralizar en favor de los cabildos una serie de competencias, previo diálogo y consenso con ellos y con fichas financieras, todas las competencias que tienen que ver con la ordenación del territorio, turismo, cultura, deporte, previa eliminación, dicho sea de paso, de la Comac, que se ha convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo de Canarias. Y también, si hablamos de obstáculos, hay que hablar de todas las leyes, normas y reglamentos que este gobierno, el gobierno de Canarias, ha legislado a lo largo de esta legislatura. De hecho, son un laberinto para cualquiera que quiera invertir en Canarias. Y una de ellas, que desde luego nosotros, si los canarios nos dan su confianza, vamos a derogar, es la ley de inversiones estratégicas, porque ¿cómo se puede decir en una ley que el presidente del gobierno de turno, con su dedo, es el que nos va a indicar qué inversión es estratégica y qué inversión no lo es? ¿Cómo se puede hablar de inversiones estratégicas sí, inversiones estratégicas no, cuando Canarias presenta un 30,8% de desempleo, cuando en Canarias existen 230.000 canarios en la pobreza, 130.000 niños también pobres? Eso es impresentable. Y por supuesto nosotros también lo que planteamos es que en Canarias se tienen que cumplir las leyes, entre otras la ley de la morosidad, que obliga a que se hagan los pagos de las facturas dentro de los 30 días y a día de hoy estamos en una media en Canarias de 76 días y eso es impresentable también. Y desde luego
yo ofrezco recuperar el diálogo, dejar atrás la confrontación y, por supuesto, yo sí quiero hablar de la corrupción. Y la corrupción se combate pues con la ley de transparencia, con la transparencia y desde luego también con mecanismos de control administrativo en la gestión pública. Y no quiero terminar este caso sin hablar también de la reforma de la ley electoral canaria. Nosotros defendemos una reforma electoral que apueste por las personas por delante de los territorios. No es de recibo que a día de hoy el 82% de los canarios que residen en Tenerife y Gran Canaria elijan al 50% de los diputados del Parlamento y el resto elija al otro 50%. Nos pasamos del tiempo, mismos 3 minutos para la candidata socialista, cuando quiera. A los que hemos necesitado los servicios públicos, los que hemos crecido gracias a un estado de bienestar construido por nuestros mayores, sabemos de la importancia de no referirnos a ellos con desprecio, de atribuir cualquier problema a que hay muchos y a volver a las recetas antiguas del todo vale, de decir que el único problema son los laberintos, quitar los controles, porque ¿sabe lo que pasa? Es que luego cuando se quitan los controles, en fin, luego que aparecen las cajas B. Y esto es un problema histórico. El enfoque de la administración pública responde a una cuestión ideológica bastante clara. Para unos cualquier funcionario es mucho y para otros creemos una administración fuerte. Y yo quiero fuerte también en la inspección. En la inspección contra la economía sumergida, que son tantos los recursos que se nos están escapando. Y no estoy hablando, por supuesto, de aquellos que están haciendo changuitas, que están trabajando y resistiendo, sino precisamente aquellos que aprovechan la vulnerabilidad para tener a alguien trabajando sin pagarle o tenerlo sin pagarle las horas extras. Estoy hablando también de la reorganización de la dependencia. Y fíjense que hay propuestas de otros partidos políticos que se sientan en esta mesa en la que proponen 100 policías más, 100 policías autonómicos más. Yo creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional que tenemos es suficiente. Y me parece que los recursos públicos de los funcionarios tienen que estar en lo que desean los ciudadanos. En este caso, más médicos o más asistentes sociales o más enfermeras. Pero a mí también me preocupa que la gente sea consciente, que sepa a qué dedica cada euro del que paga. La lucha contra la economía sumergida tiene que tener un ejemplo en las administraciones públicas. Responder de cada euro que se paga quiere decir que en la web cada ciudadano va a saber qué contrato público, para qué se firma, quiénes se presentaron y no, para evitar problemas. La simplificación administrativa, a la que siempre se alude y siempre se dice, no es más que una excusa para quitar los controles y para deteriorar los servicios públicos. Algunos sabemos cuáles son las consecuencias, que es la depredación del territorio, la falta de controles y el poner el dinero público al servicio de las entidades, de los dineros privados. El señor Ignacio González va a cerrar este último bloque, luego habrá tiempo para la réplica cuando quiera. Muchísimas gracias. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos en Canarias es un lío, un enorme lío. Después de la creación de la comunidad autónoma en el año 82, entre la comunidad autónoma avanzando cada vez con más competencias transferidas del Estado, competencias que asumía pero a su vez no transfería a los cabildos, a las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos. Al final hemos creado un monstruo que ha suplantado a la administración central, pero en la comunidad autónoma. Un monstruo que en mi primera intervención llamé madrastra mala, porque ha tratado a sus hijas, en este caso a las islas, de manera intervencionista, metiéndose a decirles lo que tienen que hacer. El caso flagrante de Gran Canaria, de decirle hasta el número de estrellas de sus hoteles. O en Tenerife, cuando le dio al gobierno de Canarias por decir que no se construyeran hoteles nuevos, sino hoteles, que se rehabilitaran los hoteles viejos,
condenando al destino turístico de Tenerife a una obsolescencia evidente frente a otros destinos turísticos. Quiero decir que hay que volver a poner las cosas en su sitio, disminuir el peso de la comunidad autónoma, transferir competencias, todas las que puedan ejercitar los cabildos, que lo harán mejor, a los gobiernos insulares, a las administraciones insulares. Así que el Gobierno de Canarias tiene que quedarse con las competencias en educación, en sanidad, en economía y en presidencia. El resto de las competencias deben ser transferidas a los cabildos. En cuanto al sistema electoral, muy fácil. Todos estamos de acuerdo, menos uno, menos Coalición Canaria, que cuando gobierna con el Partido Socialista lo convence para que el Partido Socialista, que estaba también de acuerdo, cambie de opinión y ya no apoye la reforma electoral. ¿Y de qué estamos hablando? Que los canarios y canarias estén bien representados en su Cámara regional, en el Parlamento de Canarias, que no lo están. ¿Y por qué no lo están? Por dos motivos. El primer motivo, porque se les exige unas barreras electorales altísimas, y segundo, hay una desproporción de representatividad de la población. Por lo tanto, no es un buen sistema electoral y hay que modificarlo, hay que corregirlo para que represente mejor a la gente. Si no, el Parlamento y el Gobierno de Canarias está deslegitimado. Simplificación administrativa, teniendo en cuenta lo que dije al principio, está contestada. Hay que atribuir, para que no haya duplicidades, las competencias, muchas de las que tiene la comunidad, a las corporaciones locales, a los cabildos y a los ayuntamientos, y sí simplificar los farragosos procedimientos administrativos en pro de los ciudadanos, que no tienen por qué aguantar trámites innecesarios y que legalmente no son obligatorios. Por eso proponemos que intervenga en este caso la Inspección General de los Servicios de la Comunidad, que revise los expedientes, los procedimientos y los simplifique. Muchas gracias, señor González. Abrimos ahora el turno de réplica para que puedan contestar o matizar. En el mismo orden en que abríamos el bloque, señora Navarro, el minuto de réplica es suyo. Bien, a mí me gustaría dejar claro que si los canarios me dan... Disculpe, porque sí, me he equivocado. En este caso empezábamos, disculpen, por Fernando Clavijo. Señor Clavijo, Coalición Canaria, empieza usted a replicar. Muy bien, pues a pesar de las provocaciones y las alusiones personales y descalificaciones de alguna persona, yo no voy a entrar en las provocaciones. Entiendo que los ciudadanos están hartos del enfrentamiento y la crispación. Por ello, como están hechas desde el desconocimiento, simple y llanamente las obvio. Me gustaría saber de los compañeros de mesa si están dispuestos a apoyar el REF en el Congreso de los Diputados que salió de esta Cámara con todos sus términos. Me gustaría saber si vamos a ser capaces de hacer un frente común para mejorar la financiación de esta autonomía, porque son 1.200 millones de euros más que vendrían, el 20% de nuestro presupuesto. Y me gustaría saber si estamos dispuestos a que el Estatuto de Autonomía contemple ese REF y así esté anclado. Y por supuesto que vamos a estar dispuestos a revisar el Estatuto de Autonomía. Hemos dicho que estamos dispuestos a sentarnos en la mesa del diálogo para hacer lo que sea necesario. No tenemos ningún tipo de inconveniente. Y en cuanto a la simplificación administrativa, sí. Es que quedan 5 segundos. Ha habido un problema con el cronómetro. Disculpe, termine. No, tiene usted 10 segundos para concluir. En cuanto a la simplificación administrativa, son más de 900 los procedimientos administrativos que tiene la comunidad autónoma. Nosotros hemos propuesto a lo largo del debate simplificar la gestión del suelo, las becas y ahora incluyo las subvenciones a los clubes deportivos y ONG. Muchas gracias, señor Clavijo. Turno ahora para Nueva Canarias, señor Rodríguez. 1 minuto. Ponemos los relojes en 1 minuto cuando quiera. La gente de lo que está harta es de malos gobiernos, de listas de espera, de gente sin vivienda, de gente que no tiene que comer. De eso es de lo que está harta la gente. Las cosas que aquí estamos debatiendo, algunos las hemos denunciado donde había que hacerlo, en el Parlamento de Canarias. Y el gobierno que hemos sufrido no hizo nada. Ni un solo megavatio de energía renovable, ni una sola vivienda. No han parado ni un solo desahucio. Y ahora vienen a poner el contador a cero. Pero es que la gente de este pueblo es gente inteligente y sabe que no puede ser que quien tuvo la oportunidad de gobernar y lo ha hecho mal, no merece la confianza de la gente. Aquí ha habido malos gobiernos y hay alternativas. Necesitamos gente experta, gente rigurosa, gente que de verdad busque el consenso. La ley de las directrices, en la etapa en la que yo goberné, la hicimos por consenso y era una ley muy importante. Este gobierno ha hecho 4 leyes sobre el territorio, liberalizando el territorio, barra libre. Y lo han hecho por una mayoría pírrica. Por lo tanto, el consenso y el cambio solo puede venir de la mano de quien de verdad entiende y sabe. Nueva Canarias.
Turno para la candidata del Partido Popular, señora Navarro. Si los canarios me dan su confianza, lo que voy a dejar claro a todos los canarios es que nunca voy a tratar a las islas como se ha tratado por parte de Coalición Canaria y el Partido Socialista a Gran Canaria. Un ejemplo ha sido la ley turística, que ha perjudicado el desarrollo económico y turístico de esta isla y también de la isla de Lanzarote y de Fuerteventura. Una isla que se votó por usted, señor González, a favor de esa ley. Y también vamos a modificar la ley de inversiones estratégicas y la ley de armonización, una ley esta última que perjudica seriamente el avance del sector industrial. Por supuesto que vamos a potenciar, porque eso es necesario, todas las inversiones en los diferentes sectores públicos y vamos a apostar porque también se hace necesario en este momento por los sectores emergentes de alto valor añadido, I+D+I, porque hay que recordar que en esta legislatura, señor Rodríguez, no solo estamos a la cola en sanidad, en educación, en asuntos sociales, es que también lo estamos en investigación, en innovación y en ciencia, que sabe que es la comunidad que menos invierte de toda España. Muchas gracias. La señora Hernández, Partido Socialista, minuto de réplica. Interesante, ¿no? Escuchar a los que recortan en investigación y desarrollo y en los que no invirtieron aquí hablar de apostar por ella. Desde luego creo que debe ser un vector de crecimiento importantísimo. Yo, como propuestas en este bloque, me parece que es imprescindible en la contratación con empresas públicas, antes hablaba de que estuviera todos los contratos, en los pliegos, que se asuma la responsabilidad social de las empresas. Que no se contrate con empresas públicas que paguen diferente a hombres y a mujeres, que discriminen entre hombres y mujeres en las empresas. Me parece imprescindible además hacer una ley del tercer sector que, por cierto, está subsidiando, por ejemplo, en la discapacidad al Estado. Y debemos darle el lugar que se merece. Implantar el criterio de responsabilidad y fomentará la calidad en el empleo de aquellas empresas que contraten con la administración pública y me parece que nuestros contratos de la administración pública deben llegar a los ciudadanos de esta forma. Cerramos el turno de réplica, lo cierra en este caso el señor González, cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece que el portavoz en este debate, el candidato de Coalición Canaria, representa una formación política nueva en Canarias de aquí en adelante, porque de aquí para atrás no quiere saber nada y además con buen rollito, siempre suave, que no lo contradigamos en nada, vamos a no pelearnos, no vamos a solucionar los problemas. Y muchos los ha ocasionado Coalición Canaria. Y el lío que tenemos en Canarias, tanto en lo social como en lo administrativo, la culpa la tiene Coalición Canaria. Y eso hay que decirlo. Y hay que asumirlo, porque el candidato de Coalición Canaria es usted, Fernando, no soy yo, ni es Román, ni es María Australia, ni es Patricia, es usted, Fernando. No vale, vamos a llevarnos bien ahora, vamos a arreglar esto por las buenas ahora. Han tenido mucho tiempo, muchísimo tiempo, y la cosa está mal, está muy mal. Así que eso la gente que lo tenga claro, que esto no se arregla con buen rollito, sino con buena gestión, cosa que no han tenido. Estamos en tiempo, muchas gracias. Y fíjense que para terminar nos hemos fijado un turno final, serán 2 minutos por candidato, por candidata, para que ustedes, 5, se dirijan, puedan pedir el voto directamente a su Cámara, pedir el voto directamente a los canarios. Inicia esta ronda la señora Australia Navarro, Partido Popular, cuando quiera, 2 minutos. Nosotros queremos capitanear Canarias hacia un nuevo rumbo, un rumbo de crecimiento, de creación de empleo, de bienestar social para todos los canarios, para los que más lo necesitan. Queremos trabajar para dejar atrás la Canarias actual, la Canarias que nos dejan los socialistas y los nacionalistas, una Canarias de paro y pobreza, una Canarias con lista de espera sanitarias, de dependencia y de personas con discapacidad, una Canarias víctima, las personas de una mala PCI, una Canarias donde no se puede acceder a una vivienda social, una Canarias que lidera el fracaso escolar. Y es que hay otra Canarias, la Canarias que quiere trabajar, salir adelante con calidad de vida. Yo les ofrezco una alternativa a lo que hay, una alternativa a la Canarias que nos dejan los socialistas y los nacionalistas, una Canarias donde yo voy a trabajar, donde me voy a ocupar para que los canarios puedan trabajar. Ese es mi gran objetivo. Y dicho esto, yo quiero
trabajar, dialogar y que todos los canarios progresen, todas las islas y también Canarias en su conjunto. Y yo les pido que nos apoyen al Partido Popular, que nos voten. Somos gente seria, honrada, preparada, con capacidad, con experiencia y nosotros vamos a gestionar con transparencia y con eficacia. Por lo tanto, no les vamos a fallar, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que Canarias se ponga a la vanguardia de la creación, del crecimiento económico y de la creación de empleo. Muchas gracias. Turno para el candidato de Nueva Canarias, señor Rodríguez. Tiene usted 2 minutos para dirigirse a todos los canarios. Ni silencio ni olvido. Estamos en un momento crítico y la decisión que nos ha llevado hasta aquí tiene responsable. No se puede volver a confiar en las políticas conservadoras, en las políticas de derecha, en las políticas a favor de las minorías. Estamos convencidos que el 24 de mayo hay una gran decisión. Toca cambiar, toca girar, toca recuperar la esperanza y el futuro. Y hay que descartar el gobierno de los 2 partidos conservadores que ya está cerrado si suman. Esperemos que el domingo no tengamos el gran disgusto de tener más de lo mismo a partir de ahora. Más de lo mismo que significa paro, miseria, deterioro en los servicios públicos, debilidad de Canarias en el contexto estatal. La gente que nos ve, la gente que nos escucha y los muchos que no lo hacen, saben lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando tiene remedio, tiene solución, hay alternativas. Hay gente que puede gobernar con responsabilidad, con experiencia, con rigor, con decencia. Toca repartir la riqueza que aquí se genera, 42.000 millones de euros, 20.000 euros de renta per cápita, pero aquí hay una mayoría que tiene muy poco y una minoría que tiene mucho, y eso se cambia haciendo otra política económica, para que el crecimiento se acompañe con empleo de calidad. Eso se corrige haciendo una política social justa, persiguiendo el fraude, que paguen más los que más tienen, para tener una sanidad digna, para tener una educación adecuada y equitativa, para tener unos servicios sociales que ayuden a los excluidos. El 24 toca decidir de aquí en adelante más de lo mismo o cambio político, y eso es lo que ofrece Nueva Canarias. Hombres y mujeres comprometidos, que cuando hemos tenido responsabilidades hemos generado empleo, hecho hospitales, en definitiva han mejorado esta tierra, o más de lo mismo. Y esto es lo que les proponemos, que el domingo 24 voten las candidaturas de Nueva Canarias Frente Amplio, porque sabremos gestionar esa confianza para recuperar la esperanza y el futuro que este pueblo necesita y se merece, y dependerá de lo que ustedes decidan. Señor Hernández, Partido Socialista, su cámara, cuando quiera. Sí, después de este debate has podido comprobar que existen numerosas diferencias entre los que hoy competimos a la presidencia del gobierno. Has podido ver quien convierte las elecciones en un mercadillo de bajadas de impuestos, pero tú ya no te los crees. Has visto quién está dispuesta a luchar por ti. No me resigno a los agoreros que afirman, que dicen que nuestro futuro será peor que nuestro pasado, que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Y no me resigno porque sé que el futuro está en nuestras manos. Los mayores que me escuchan saben, porque lo han hecho, que el futuro se pelea cada día. Los mayores que me escuchan, que nacieron en una Canarias dictatorial, entristecida, sumida en una crisis constante, y tuvieron a sus hijos en otra alegre, culta, con posibilidades, saben que podemos volverlo a hacer. La diferencia entre antes y ahora es que ahora los canarios y canarias están más preparadas que antes, más preparados que antes, y que tenemos muchos más medios que antes. Y además de eso, todo lo que suponía una rémora, el estar lejos, hoy no es una dificultad. Hoy, en el siglo XXI, que se compite con conocimiento, con innovación, con desarrollo, en el siglo XXI en el que se compite a golpe de clic, estar lejos no es un problema. Y además tenemos más horas de sol y de viento que nadie. Y por eso debemos apostar por las energías renovables. Dicen que estamos saliendo de la crisis. Y lo dicen aquellos que nunca la han sufrido. Yo no daré por concluida la crisis hasta que la recuperación llegue a cada uno de los hogares de Canarias. Nos jugamos una salida justa de la crisis. Un gobierno que trabaje por las minorías o un gobierno que trabaje por las mayorías. Yo creo en ti, creo en la Canarias de futuro. En cualquier caso, el 24 de mayo tú decides. Turno de palabra, muchas gracias. Ahora para el candidato de Coalición Canaria, señor Clavijo, su cámara cuando quiera. Bueno, tras
tras muchos años de una crisis sin precedentes en la historia de la democracia, en Canarias estamos viviendo un momento histórico. Estamos asistiendo a un cambio de ciclo económico. Hoy ya podemos mirar el futuro con ilusión y optimismo. Pero para afrontar ese camino no nos van a valer las viejas recetas tradicionales de la política. El enfrentamiento, la descalificación, la crispación, el y tú más, no nos van a servir para afrontar ese futuro. Lo tenemos que afrontar desde el diálogo, desde el consenso, desde el entendimiento entre las distintas instituciones. Coalición Canaria ha escuchado el mensaje de la ciudadanía. Y es cierto, hemos hecho autocrítica porque hemos hecho cosas mal y las queremos corregir. Hemos hecho renovación y cambio y la ciudadanía lo ha podido ver porque ha sido público y notorio. Y lo hemos hecho porque queremos afrontar ese camino juntos, lo queremos afrontar con la ciudadanía, porque estamos absolutamente convencidos de que es más lo que nos une como pueblo que lo que nos separa. Por eso no les quepa la menor duda. Les pedimos que vuelvan a confiar en nosotros, les pedimos que confíen con nosotros porque tenemos la certeza de que vamos a salir juntos, saldremos juntos de esta. Gracias. Turno para el candidato de Unidos, señor González, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro. Y ahora tú decides si quieres que las cosas sigan igual, vota a los de siempre. Si quieres que las cosas cambien, si crees que las cosas están mal, evidentemente, es cuando te pido que votes a Unidos. Unidos es una coalición electoral muy potente, con gente que son buenos gestores. Gente como Fabián Martín en Lanzarote, que se presenta a la alcaldía de Arrecife y al Parlamento de Canarias. Es diputado, tiene experiencia y es muy buen gestor. Gente como Domingo González Arroyo, que se presenta a la alcaldía de La Oliva y al Parlamento por la isla de Fuerteventura. También una persona con gran experiencia, un gran gestor. Gente como Francis Gómez Marrero por la isla de Gran Canaria, que se presenta al Parlamento, y el propio José Miguel Bravo de Laguna, que se presenta al Cabildo por la isla de Gran Canaria. O yo, que he hecho ya una gestión que se puede comprobar tanto en los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz el mandato pasado, como en este mandato, como presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Canarias y la Comisión de Discapacidad. Se puede comprobar la gestión. Tú decides si quieres que cambie la situación. Si crees que la situación es buena en Canarias, no votes a Unidos. Si crees que la situación, como pensamos nosotros, es mala, si estás enfadado con la situación y con los de siempre, entonces sí te pido que votes a Unidos, que nos den la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, de que no se repitan los mismos errores siempre, una tras otra, que se hagan las cosas de manera distinta y que se hagan mejor, que se gestione mejor lo público. Se puede hacer, tú decides el día 24. Bueno, en este punto no me resta más que darles a todos, a los 5 candidatos, candidatas, las gracias por haber venido a esta casa, a esta televisión pública, para explicar sus propuestas. Sepan que, bueno, hemos sido trending topic durante prácticamente todo el debate, lo más comentado en las redes sociales, prueba del interés que ha suscitado este debate en todos los hogares de Canarias. A todos agradecerles el respeto que han tenido por los tiempos marcados y mucha suerte el próximo domingo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta aquí este debate electoral, el último televisado justo antes de las elecciones, y nos vamos a ver precisamente ese día, el próximo domingo, con el programa especial Elecciones de esta casa. No lo olviden, que es la suya, la Televisión Canaria. Adiós a todos, gracias, buenas noches.